Ahí está. Ya estamos live. No. Esto es una celebración. Bueno, buenas noches, amigos y amigas que nos están sintonizando. Estamos contentos porque luego de tantos contratiempos en Facebook Live anteriores, no sé si es que Mari y Tati Fernández nos traen suerte, pero al fin estamos transmitiendo en vivo. Bueno, pues buenas noches. El tema que nos ocupa hoy es mujeres, violencia y pandemia. Lo hemos titulado así a nuestro noveno Facebook Live a la clara con claridad. En esta ocasión nos visita Mari Narváez, quien es directora ejecutiva de Kilómetro Cero, una organización que entre otros asuntos está atendiendo los temas relacionados con la violencia de Estado, y dentro de esa gran sombrilla, bueno, pues la respuesta del Estado ante la violencia de género y las agresiones sexuales. Y por otro lado tenemos a María Dolores Tati Fernández, quien fue la primera, o es la primera procuradora de la mujer y quien se ha dedicado fuera de ese puesto a combatir la desigualdad social y de género en el país. Bienvenidas a ambas. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Encantada de estar aquí. Rafa, ya a ti te presentamos, te presentas por ti solo, ¿no? Rafael Acevedo, el director del Suplemento Cultural en Rojo. Saludos. Bueno, pues a mí, yo he estado, preparándome para este live, he estado escuchando distintos otros programas que se han transmitido por estas mismas plataformas, particularmente los que desde Kilómetro Cero han tratado este tema. Y a mí me gustaría romper y empezar el debate o la discusión con que las dos, quizás cada una desde su experiencia y conocimiento, nos defina qué es violencia de género y qué es violencia doméstica. ¿Cómo podemos contrastar estos dos conceptos? Entiendo que uno es el gran espectro y dentro de ese uno está el otro, pero si pueden, para el público también que nos sintoniza, aclararnos esos dos conceptos, por favor. Claro, puedo empezar y gracias por la invitación nuevamente. La violencia de género es mucho más amplia, como tú dices, que la violencia doméstica o de pareja, ya la hablaremos entonces. La de género es aquella violencia que se ejerce o se recibe por razón de lo que se espera que sea la conducta de la persona, sea hombre, mujer, no binario, lo que se espera socialmente, culturalmente impuesto por tiempo, que sea la conducta, las acciones, el accionar, el desempeño de una persona. Usualmente la violencia, como sabemos, en otros contextos la usa el poderoso contra el más débil. Cuando la usa el más débil, usualmente es en una defensa propia o en una lucha por hacer una transformación. Pero usualmente el que abusa es el que puede, el que es más fuerte, ya sea físicamente o económicamente o políticamente. Así que cuando hablamos de violencia de género, pues usualmente nos estamos refiriendo, lo más frecuente, más del 90%, es una violencia contra las mujeres por ser mujeres, ser el objeto de un discrimen socialmente aceptado. Las mujeres son menos, no pueden hacer los mismos trabajos, ¿verdad? Las historias de siempre, tenían menos capacidad intelectual, eran muy apasionadas, no podían pensar racionalmente, todo lo que se fue desarrollando a través de los siglos. Lo mismo que se decía de las minorías raciales, que dicen minorías raciales en Estados Unidos, pues esa es la misma historia. Las opresiones tienen muchas bases muy comunes. Entonces, esa violencia de género puede incluir tanto la violencia doméstica, que nosotros le llamamos, en otros sitios se le llama violencia íntima, violencia de pareja, pero también incluye otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, como puede ser el hostigamiento sexual en el empleo, como son las agresiones sexuales, como son las limitaciones que tenemos, por ejemplo, si yo quiero ir a la playa a caminar fuera de la pandemia, a las 6 de la tarde, eso lo hace un hombre feliz y contento, pero a las 6 de la tarde, si nosotros hacemos eso, no estamos corriendo un riesgo, así que
perdemos libertad, ¿verdad? No tenemos las mismas oportunidades ni siquiera de respirar, de caminar, de correr por los sitios cuando querramos, por ser mujeres. Así que hay muchas violencias que se reflejan contra las mujeres que tienen esa misma raíz. Ahora, dentro de la violencia de género está la violencia doméstica, que en nuestro país le llamamos doméstica, como digo, pero en otros lugares le dan nombres parecidos, pero lo queríamos diferenciar de esa violencia doméstica interna de la familia, la violencia familiar. No estamos hablando, cuando hablamos de violencia doméstica en Puerto Rico usualmente, no estamos hablando de la violencia de la mamá contra el nene, o el papá contra el nene, o de la abuela contra el nieto. Esa violencia familiar no es tampoco a la que nos referimos cuando hablamos de violencia doméstica. Por eso ya hay varias compañeras que no usan el término violencia doméstica, sino que han ido acomodándolo a violencia o de género o de pareja íntima, tratando de precisarla precisamente para distinguirla de todas estas otras violencias en las que las mujeres es también víctimas, pero que son distintas. Mari, ¿algo que agregar a eso? No, yo creo que no, yo creo que ella lo explicó, se explicó muy bien, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, pudiéramos, y esto para seguir afinando, ¿un hombre pudiera ser víctima de violencia de género? Pues mira, yo empiezo y sigue Mari, porque no quiero monopolizar esto. En Puerto Rico, en términos jurídicos, la ley que atiende la situación de la violencia de pareja es la ley 54, como todos sabemos, que se aprobó en el 1989. Esa ley tiene unas definiciones cruciales, y en las definiciones originales de la ley en el 89 nos cuidamos mucho, y digo nos porque ese fue un proceso muy participativo, gracias precisamente, y tengo que reconocerlo siempre a la querida Belda González, ya fallecida, que fue la campeona detrás de la aprobación de esta legislación, y ella presidía de la Comisión de la Mujer y nos dio participación en todo. Allí estaban todos los grupos de mujeres participando con los senadores que querían participar, que no fueron tantísimos en esa pista. Pero ahí nos encargamos de que la definición fuera lo suficientemente amplia para que incorporara toda violencia de pareja. Así que habla de relación consensual entre dos personas, no dice sexo, no dice edad, no dice nada más que una relación consensual, la vida entre las dos personas que han convivido, conviven, estuvieron casadas o no casadas, tuvieron hijos, no tuvieron hijos, pero tuvieron esa relación consensual. Y todo ese detalle está en esa definición. Lo que se quería era que fuera una ley que protegiera no tan solo a las mujeres, que eran mayormente las víctimas, sino también a los hombres, porque sabemos que sucedía. Y sabemos que trataban de ir a los tribunales y se enfrentaban con problemas que les decían, se burlaban, lo desanimaban, lo desestimaban, todo lo que pudiese ser. Y además queríamos proteger con esa definición las relaciones de pareja de un mismo sexo. En ese entonces, en el 89, poner las palabras como las acabamos de hablar, de que a proteger las parejas del mismo sexo, hubiera sido impensado, que yo a veces me sorprendo de lo rápido que ha cambiado el ambiente cultural con relación a la comunidad gay. Pero la definición era para incluir a toda persona en una relación de pareja que recibiera violencia de la otra pareja, de la otra persona en la pareja. Así que sí. Okay. Están protegidos los hombres, están protegidas las personas en relación del mismo sexo. Sí, señor. Mari, entonces, más definido al trabajo que ha estado haciendo Kilómetro Cero y sobre todo ahora en la pandemia. Ustedes han lanzado una campaña que la han titulado La Otra Pandemia. Si nos pudieras explicar qué engloba eso. Hablas también en la cuña promocional, hablas de que ahí se habla que hay cada 7 días una mujer es asesinada en Puerto Rico. ¿Cuál es lo que está, el contexto que está detrás y que impulsa esa campaña y sobre todo ahora en tiempos de pandemia? Pues mira, lo que pasa es que nosotras el año pasado hicimos un informe junto con Proyecto Matria
un informe que financió Oxfam América, y en ese informe era sobre los feminicidios, ¿verdad? Y tuvimos varios hallazgos importantes en esa investigación. Entre ellas, primero pudimos calcular por fin cuál es la cantidad, ¿verdad? Más cercana de feminicidios que hubo en Puerto Rico entre el año 2014 y el 2018. Pudimos documentar, ¿verdad? Con la ayuda de diferentes fuentes que utilizamos. ¿Y qué pasa? Uno de los hallazgos de ese informe, al igual que un informe previo con el cual trabajó Tati, y ella puede comentar sobre ese informe ahorita, que fue el que documentó las situaciones que vivieron las mujeres después del huracán María. Ella puede conversar sobre eso ahorita, pero el nuestro, uno de los hallazgos de la persistencia de la indolencia, que es como se llamó el informe que trabajamos, fue precisamente que después del huracán María hubo un aumento significativo en los feminicidios íntimos en Puerto Rico. Eso, junto con todo lo que documentó Intermujeres en su investigación y otras compañeras y organizaciones que han documentado la violencia de género durante estas crisis sucesivas que hemos estado viviendo en Puerto Rico, cuando llega la pandemia, ya nosotras sabemos, ¿verdad?, que hay que actuar de inmediato, porque las situaciones de aislamiento son terribles para las personas en situación de violencia, para las mujeres y para todas las personas que estén en situación de violencia íntima o doméstica. Así que no solo Kilómetro Cero, pues como nosotros tenemos esa perspectiva de lo que es la respuesta del Estado, particularmente de la policía, pues nosotros impulsamos esta campaña que se llamó La Otra Pandemia, y era instando al gobierno a que tenía que actuar de inmediato. Tenía que, ¿verdad? Que por ejemplo, la policía no podía estar simplemente velando a quién iba a arrestar por ir al supermercado, sino que tenían que fortalecer sus divisiones de violencia doméstica para poder responder a una situación que ya nosotras, nadie nos tenía que decir que iba a ser en una situación de emergencia. Les hacíamos unas recomendaciones muy puntuales sobre, por ejemplo, en España, que ya habían pasado, ¿verdad? Acababan de pasar por la misma crisis del COVID, se establecieron sistemas de alerta, sistemas especiales para personas que están encerradas en sus casas y no pueden salir con sus agresores. No puede ser la misma línea, ¿verdad?, que tiene la procuradora de la mujer. Tienen que ser sistemas de alerta creativos, innovadores. En España hicieron lo de la mascarilla, que tú podías ir a la farmacia y pedir mascarilla 19 y se activaba un protocolo de respuesta para esa mujer que ya estaba entonces haciendo, como quien dice, su denuncia. Había todo tipo. En Argentina se crearon albergues con los hoteles que estaban vacíos, se crearon albergues para estas mujeres. O sea, en otros países había acción, y en Puerto Rico había que tomar acción antes de que, ¿verdad?, ocurrieran las desgracias. Así que esa fue la intención. Pero otras organizaciones, o sea, nosotras, por ejemplo, que recientemente hemos fundado bajo el liderato de Tati, el Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico. Ahí hay muchas organizaciones con muchísima experiencia, como Taller Salud, como Proyecto Matre, está todas. Hay varias, está la OPMT, la Coordinadora Paz para la Mujer, y todas esas organizaciones se unieron para responder en ese momento también a esa situación crítica. Y entonces, desde Kilómetro Cero, ahora que traes ese tema también de cómo la policía trabaja estas denuncias, o si una mujer o un hombre, bueno, una mujer acude a hacer una denuncia, ¿cómo es el trato de esos policías o del cuerpo policial? ¿Qué ha registrado Kilómetro Cero? ¿Cuál es la educación o el expertise o no expertise que puede tener el cuerpo policíaco para manejar casos o denuncias de violencia de género? Bueno, eso es uno de los problemas, ¿verdad?, que confrontamos.
eso está documentado por el Departamento de Justicia Federal y por la ACLU de Estados Unidos. Está documentado que la policía, ¿verdad? Pues tenía un pésimo sistema de respuesta para las víctimas de violencia de género, agresiones sexuales. No habían protocolos. Ahora, o sea, la respuesta era muy primitiva. Eso fue el otro día, ¿verdad? El Departamento de Justicia Federal lo documentó en su investigación y lo expone como, no como unos patrones, lo que ellos llaman patterns and practices, como patrones y prácticas, pero sí como un serious concern. Y la única razón por la cual eso no fue un patrón y práctica en su investigación, que es un hallazgo mayor, es porque no existían datos, porque la policía nunca había documentado nada en toda su historia. Por lo tanto, solamente habían documentado, ¿verdad?, la persecución contra los independentistas, pero no documentaban a nivel interno ¿verdad?, los datos del trabajo que hacían, de la gente que venía. Así que no habían datos, pero sí había unas serias preocupaciones porque la respuesta de la policía pues es una respuesta pues primitiva, machista, por lo general, ¿verdad? Eso ha ido mejorando un poco con las divisiones de violencia doméstica, pero todavía, y ahora hay unas políticas mucho más comprensivas, unas políticas que cumplen mucho mejor, pero no están los adiestramientos, así que tú puedes tener las mejores políticas del mundo y si no tienes el adiestramiento y sobre todo la voluntad de fortalecer las divisiones especializadas de violencia doméstica, que lo que ha sido desarticulada, pues es muy difícil que ese panorama cambie demasiado. Así que eso es una de las grandes preocupaciones nuestras, precisamente. Tati, y el hecho de que se haya decretado o que se quiera decretar, ¿verdad? Se está instando a eso, un estado de emergencia, precisamente responde a esto que está diciendo Mari, que haya quizás más fondos destinados y quizás una campaña educativa que esté encaminada a educar y a que todas las instituciones del país tengan recursos o algo, sí, estén fortalecidos para atender este tema. Es cierto, ¿no? Bueno, es que se están, bajo el estado de emergencia que se estaba requiriendo que el gobierno estableciera, había una lista de recomendaciones, no era firmar una resolución, estamos en estado de emergencia, eso evidentemente no era. Venía acompañado de una lista de recomendaciones de buenas prácticas, tanto en Puerto Rico y que se habían dejado de hacer por razones que desconocemos. Cada vez que hay un cambio de administración, entonces dejan de hacer cosas que estaban funcionando, pero se convierten en poca prioridad. Y entre esas recomendaciones está, pues evidentemente, la asignación de recursos adecuados para las agencias que tengan pertinencia, que sean las que están en la primera línea de fuego, ¿verdad? La policía, los fiscales, inclusive salud, ¿verdad? Los centros de salud donde muchas veces acude la víctima primero antes de ni siquiera ir a la policía. Para eso se crearon entonces órdenes administrativas en las agencias, manuales, protocolos, para decirle a cada persona, cada categoría de empleado que está en una función particular, qué era lo que tenía que hacer cuando llegara la víctima. Por ejemplo, en los casos de salud, pues ya se sabía, todos los estudios lo demostraban reiteradamente, que cuando la víctima era de violencia doméstica y venía acompañada de la pareja no la deja sola. Uh-huh. Y está el médico examinándola, o está la enfermera, o está la persona que la atiende primero, y él está al lado. O sea, en una intimidación que obviamente impide que ella vaya a decir la verdad. Claro. Y entonces dice que se caía por las escaleras o que fue que chocó con un poste, ¿verdad? Porque no podía decir que era una agresión. Entonces el protocolo le decía a esa persona de salud, ya médico, enfermero, quien fuera, qué era lo que tenía que hacer. Pues separar a esas personas. Mire, usted tiene que esperar fuera, yo tengo que entrevistarla y entonces, para entonces permitirle que ella dijera, mire, estoy en peligro ahora mismo. Esos protocolos existen, se trabajaron hace años, existieron y se dieron adiestramientos, ¿verdad? Pero
también un adiestramiento no cambia la mentalidad. 3 horas que yo esté hablando en contra del racismo a un racista impertérrito no le mueve un pelo. Así que eso del adiestramiento, pues es un mecanismo que hay que hacer porque todo ser humano es capaz de aprender y desaprender y volver a aprender. Pero tienen que ser continuos, tienen que ser reiterados y tienen que ser ofrecidos por personas que saben de esto. Y nosotros empezamos a ver en distintos lugares que pues le daban el contrato para dar ese taller a fulanito. Y fulanito lo que hacía era chisteando con el tema porque había gente que no los contaba, ¿verdad? Así que teníamos que estar fiscalizando, y ahí vamos a lo que traía María hace un ratito, de que una cosa es que tú tengas en la ley, la orden administrativa, el reglamento, el protocolo, pero si el adiestramiento no es continuo y después la fiscalización de esa persona que ya fue adiestrada, que no puede alegar que no sabía, porque ya le dieron copia de los materiales y ya le dieron el adiestramiento, pues tiene que hacer la fiscalización. ¿Quién está encargado de la fiscalización? Pues eso ha sido otro proceso, porque en un país que viene con esta raíz machista tan fuerte nuestra, un estudio que hicimos en el 2005 demostró que las contestaciones que nos daban y las evaluaciones que nos daban los policías eran las mismas que nos dieron en entrevistas separadas los agresores. Así que hay mucha mentalidad de agresor en la policía, y eso lo sabemos, que se demuestra en tantas otras ocasiones, no solo cuando está lidiando con violencia de género, pero mucho más, ¿verdad? Y es mucho más peligroso porque es un hombre armado. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Quién va a fiscalizar? Pues si en la agencia no fiscalizaba, siempre que funciona, tráeme una querella. ¿Dónde? Pues tiene que ser en un sitio independiente. No puede ser llevar la querella de la policía a la policía. Por eso es que se ha planteado tantas veces que tiene que ser un cuerpo civil el que supervise las querellas contra la policía, porque si no, se está fiscalizando ella misma y eso sabemos que no funciona. Así que por eso hago esta historia, porque esa fue el propósito tras la creación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el año 2001, que fuera un ente independiente, nombrado obviamente por el primer ejecutivo, porque tiene que ser así por constitución, pero después de eso tenía un término más allá de la gobernación, tenía unos poderes de fiscalización, no se podía remover de su cargo a menos que fuera por incompetencia, por robo, por específicas razones, y tenía facultad para multar y sancionar y ejercer acciones afirmativas como requerimientos. Pero como ha pasado en otros sitios también, lo que empezó como una gran idea, una ley que decía tiene que ser una persona comprometida con los derechos de las mujeres, tiene que tener independencia de criterio, no puede venir del poder legislativo, tratando de separar toda la cuestión electoral, política partidista del funcionamiento de esa oficina. No era una agencia más, para que pudiera fiscalizar. Ya teníamos la ley, ya teníamos unos reglamentos, ya teníamos unos protocolos, se estaba adiestrando, había que fiscalizar para entonces que se corrigiera. Esas órdenes ejecutivas que me preguntas, ese requerimiento de un estado de emergencia era para incorporar todos esos factores, el del adiestramiento, el de los protocolos, el de la fiscalización y sobre todo algo bien importante, y lo quiero recalcar y aquí termino, que se había creado una comisión donde estaban representando los sectores más importantes que atienden la violencia entre las parejas. La policía, los fiscales, es decir, la policía, el Departamento de Justicia, estaba el Departamento de la Familia, estaban los tribunales, estaba el Departamento de Educación. O sea, los que bregan más con esos problemas estaban en ese comité interagencial. Lo presidía la procuradora y además había representación de las organizaciones que brindaban servicio a las mujeres. Y la dinámica fue excelente, porque el propósito era, una vez al mes se reúnen y las organizaciones traen lo que han encontrado mal. En Aguadilla pasó tal cosa y fueron al cuartel tal y no las atendieron. Y en Cabo Rojo todo se traía y se investigaba entonces qué había fallado, dónde se había fallado y qué medidas correctivas había que establecer para que eso no siguiera sucediendo. Y se adiestró a todo el personal en esa coordinación interagencial y funcionó.
Yo me fui en el 2007, del 2009 en adelante, se murió PUM. Pues lo que queremos es que exista eso, porque ¿de qué manera nos quejamos? Marimari, que se pasa denunciando con toda razón los abusos policíacos. ¿Dónde lleva eso? ¿Dónde uno lleva esa querella? Por eso es que se exige que existan estos cuerpos independientes, porque no se confía en que el mismo Estado, donde hay tantos intereses diversos, entre ellos los políticos partidistas, vayan a tomar acción contra alguien que no les conviene. ¿Y en qué ha quedado? Porque la colectiva feminista logró reunirse con Wanda Vázquez hace un tiempito. ¿En qué ha quedado ese proceso? Pues en nada, en absolutamente nada. Ustedes saben que la gobernadora lo que hizo fue que declaró un estado de alerta, que no se definió nunca qué quería decir, ni en qué consistía. Avisó que venía un plan, otro plan. Ustedes saben del plan. Pues iba a venir un plan, ni siquiera el borrador de ese plan se dio a conocer. No se conoce nada y no se han vuelto a reunir y no hay acción alguna. Después la gobernadora se convirtió en candidata y ahí quedó. No ha pasado nada. Así que tendremos que empezar nuevamente después de estas elecciones, a ver qué estrategia tenemos que diseñar para que este tema, ambos temas tan importantes, no caigan en el fondo de la lista de prioridades de atención. ¿Cómo ahora, y esta pregunta quizás me la pueda contestar Marimari, cómo ahora en tiempos de pandemia y con la situación que enfrenta la niñez de que no puede acudir presencialmente a la escuela, cómo eso afecta a la mujer y de cierta manera, bueno, pues sigue ahí en esa situación de ser la que lleva muchas responsabilidades o que tiene muchas responsabilidades? ¿De qué manera eso está afectando, no sé si en lo laboral, a la mujer? Bueno, imagínate, de todas las formas posibles, pero yo creo que Tati sabe más de eso que yo incluso, porque ella la estoy buscando. Porque ella tiene más años, lo puedes decir, porque no, porque tiene más experiencia, no porque trabaja en una investigación. Trabajado directamente con mujeres en esas situaciones, etcétera. Sí, es que a mí me gustaría, por ejemplo, enfocar el tema desde cómo también el hecho de que la mujer está a cargo, muchas veces es el líder de familia, cómo eso incide y se puede diferenciar del hombre como género. ¿Cómo está afectando entonces este proceso de pandemia y de velar por los hijos ahora más que nunca? Sí, mira, hemos hecho investigaciones, hicimos investigaciones después de María, con relación a precisamente cómo había cambiado con un lente de género, examinando cómo habían quedado afectadas las familias y cómo habían quedado afectadas las mujeres particularmente. Fue interesantísimo, eso sería tema de otra conversación, pero sin duda surgió que se mantenían marcados los roles de género, ¿verdad? Los hombres se tiraron entonces a la calle a limpiar, a quitar los árboles y a serruchar, qué sé yo ni qué, y las mujeres estaban por las noches, por las tardes, por las mañanas, cocinando. Así que hicieron cocinas colectivas y cada una llevó el arroz, la salchicha, y ahí se defendieron en lo que pudo venir a llegar la ayuda oficial. Las comunidades hicieron su parte, se organizaron formal e informalmente. Y ahí examinamos cómo se habían recargado y se habían dividido las tareas. Después empezando la pandemia, hicimos también otra investigación con relación a cómo se afectaban las mujeres. Y ya Marimari habló, ¿verdad? Lo difícil que es porque estás con el agresor dentro de la casa. Es más, gente que no había tenido violencia antes. Cuando tú estás en las cuatro paredes, semanas y semanas y semanas y semanas, con tanto tensión y dificultad, pueden surgir situaciones de violencia, obviamente, y tenemos que tener algún mecanismo para funcionar con eso. Después de María, nosotros examinamos, por ejemplo, el número de mujeres asesinadas por sus parejas. María fue septiembre. Hasta agosto del 2017 habían asesinado en Puerto Rico
a 7 mujeres por violencia doméstica, su pareja. 2017, los primeros 8 meses hasta agosto. El año siguiente, 2018, a la misma fecha, habían 14 mujeres asesinadas. El doble. Que no hay duda que se confirma otras investigaciones a nivel de distintos países y de Naciones Unidas, de que después de desastres, sean naturales o sean hechos por mano humana, puede ser guerra civil, puede ser revolución, puede ser un terremoto, lo que fuera, después de las emergencias naturales, de los desastres, se desata violencia y las mujeres llevan la mayor parte. Así que la violencia íntima crece y el estudio de Puerto Rico lo reveló clarísimamente en los números. Y ahora que tenemos en la pandemia, pues teníamos el peligro de esa convivencia abusiva que se podía estar dando. Tenemos el problema del cuidado de niños que recae usualmente sobre las mujeres, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los encamados y enfermos, personas con condiciones serias de salud. ¿Quién usualmente los cuida? Las mujeres. Entonces, las que tenían algún tipo de arreglo para poder ir a trabajar de una manera o de otra, o un trabajo firme, y perdieron el cuidado de los hijos y perdieron la escuela, pues muchas de ellas han quedado sin trabajo. Y ha salido en la prensa que quienes están dejando los trabajos por cuidar a los niños son mayoritariamente mujeres. Así que vamos a ver, y lo adelanto desde ahora, un descenso en la participación laboral femenina en los próximos números, porque muchas mujeres tienen que dejar de trabajar para poder atender la situación de que tú tienes 2, 3 hijos en la casa. ¿Qué tú vas a hacer? Entonces, sí, ahora te imponen además la tarea de hacer casi homeschooling. No es homeschooling porque no hay manera de que las mujeres se conviertan en maestras. Eso es una profesión seria, eso es una profesión que hay que estudiarla. No cualquiera se puede sentar allí a explicar. Y si tú tienes 3 hijos, entonces tienes que hacer 3 tareas diferentes en cada uno de ellos. O sea, eso es básicamente imposible, ¿no? Imposible, y menos si estás trabajando. Y menos también si tienes los recursos que son mínimos, porque nos partimos de la premisa de que aquí todo el mundo tiene dispositivos electrónicos o conexión a internet, o sea que esas cosas que dificultan. Ya sabemos que los números nos dicen que la mitad del país no tiene internet. No tiene internet. Así que ahí no hay ni siquiera de que puedas a través de los medios. Es que se están perdiendo la educación. ¿Y qué hacen esas mamás? ¿Ah? ¿Qué tú haces con esos muchachos todo el día? Cuando ni siquiera le puedes enseñar algo o ponerse a leer un cuento. Sí. Es una carga muy fuerte y usualmente está cayendo sobre los hombros de las mujeres. Si pierdes participación laboral, pierdes independencia económica, entonces la independencia económica está tan y tan vinculada al asunto de la violencia familiar, o sea, de la violencia doméstica. Si no tienes independencia económica, eres más vulnerable. Nosotros, por ejemplo, en el estudio de los feminicidios, la tasa de feminicidios en Puerto Rico, cuando entras a analizarla desde la perspectiva, por ejemplo, de un indicador socioeconómico que es el nivel educativo, se dispara, es 5 veces más alta para mujeres, ¿verdad?, que bajo nivel educativo, en unos grupos de edades particulares como son los de 25 a 34 años. Esas mujeres están en un riesgo altísimo, brutalmente alto aquí en Puerto Rico. O sea que lo que vamos a ver aquí, ¿verdad?, pues puede ser algo, todavía estamos en la emergencia, tú sabes, o sea que todavía no hemos visto lo que pudiera ocurrir si no se toman estas medidas, que son las que se están pidiendo desde antes de la última emergencia, ¿verdad? Porque nosotros vivimos un estado ya casi perenne de emergencia. Sí, por ejemplo, Madeline, para aportar a eso, Madeline Ramírez dice entre los comentarios que esto es una nueva especie y hablando, está aludiendo a lo que decía la licenciada Fernos, que es una nueva especie de violencia. La sobrecarga de trabajo recae mayoritariamente en las mujeres. Así que es otra rama de la violencia de género, esta que se está dando ahora en la pandemia.
A mí Y me déjenme gusta- señalarle, le quería señalar algo interesante, que lo debemos observar. Cuando se aprobaron las legislaciones federales ahora, el CARES Act y esas cosas para ayudar realmente a las personas a que no se murieran de hambre y hubiera dinero fluyendo en la economía, incluyeron una disposición para a quién iba a cubrirse, como entenderse que esos beneficios, los famosos beneficios del PUA, de los $600 semanales. Y entonces decía, bueno, pues todo aquel que el negocio tuvo que cerrar, qué sé yo, que el patrono está cubriendo la nómina, y hay una disposición para aquellas personas que estén cuidando menores, creo que era de 14, y que no podían ir a trabajar porque ellos no tenían escuela. Y las hizo elegibles para recibir ese beneficio. Cuando yo leí eso, yo dije, esto es maravilloso, nunca Estados Unidos había hecho una cosa como esa, nunca. Y entonces, claro, ya esa sabemos que venció, que no se pudo lograr la extensión de esos beneficios acordados entre el Congreso y el presidente, y lo que él acaba de aprobar, lo que Trump acaba de aprobar, no cubre esta disposición, no tiene ese beneficio. Entonces tú dices, ¿por qué en el caso de Puerto Rico no se establece un programa, que lo hemos planteado por décadas también, para que se reconozca el valor de ese trabajo doméstico que hacen las mujeres mayoritariamente? Eso tiene un costo. Si yo cuido al papá de mi vecina, me pueden pagar a mí. Y si mi vecina cuida a mi papá, pues entonces hay que pagarle a ella y ahí tú tienes 2 salarios. Pero si yo cuido a mi papá y ella cuida a su mamá, ninguna de las dos recibe nada. Porque la sociedad no tiene programas, ni proyectos, ni legislaciones, ni políticas sociales que reconozcan el valor de ese trabajo. Si no lo hiciéramos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con esos encamados? ¿Qué pasaría con esos viejitos? ¿Qué se pasaría con esas personas que tienen discapacidades serias? Es que ahí es que está en la violencia estructural, la que no se ve, la que es tan normal que todos las aceptamos como que, pues, mandato divino. Sí. Por aquí hay una persona, Delia Rivera, diciendo, quisiera escuchar una pregunta o comentario de Rafael Acevedo. Así que, Rafa, el público aclama. Yo recibí un regaño de Alida Millán por texto, precisamente en la misma dirección. Pero lo que pasa es que como yo estoy escuchando y estoy aprendiendo, pues no quiero interrumpir, ¿verdad? Pero yo quisiera plantear un asunto que tiene que ver con algunos comentarios que hicieron Marimari y Fernós, que se referían más bien o acabamos de escuchar, ¿no?, el asunto de que se naturaliza o que se tiene por cierto, y porque así es la vida, such is life, que la mujer se encarga de ciertas cosas en el hogar, no recibe ningún tipo de remuneración. Y yo recuerdo desde los años 70 a Gabriela Sao hablando en España, una feminista española, hablando precisamente de la posibilidad de que, o la necesidad de que el trabajo doméstico fuese a sueldo. Usted recibe un sueldo por su trabajo. Hasta la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Bueno, pues si usted trabaja en su casa, usted debería recibir un sueldo, ¿no? Pero para mí el asunto con respecto al género y a la mujer está tan acendrado hasta en la intelectualidad puertorriqueña que yo no dejo de pensar en Insularismo de Antonio S. Pedreira de 1934, cuando proponía que las mujeres deberían estar dedicadas a la cocina o a la educación elemental, aun cuando tenía de entre sus colegas a una especialista, ¿no?, en Garcilaso de la Vega, Margot Arce de Vázquez. Eso fue en los años 30, pero al día de hoy yo sigo escuchando comentarios muy similares, no solamente en la academia, sino en la legislatura. Mi recuerdo de la ley de violencia doméstica en 1989, mi recuerdo es que el punto culminante fue el caso de Richie Pietri, el asesinato de su compañera. Y Richie Pietri era considerado en el mundo baloncelístico, en el mundo deportivo, el caballero de la cancha. Así es. Este individuo que jugaba con pasión, pero nunca cometía falta, golpe fuera del reglamento, un caballero en la cancha. En su casa asesinó a martillazos a su esposa. Mi recuerdo es que la pena, por lo menos inicial, que cumplió
Pietri fue trabajo comunitario. Trabajar con niños, de hecho, enseñándoles a jugar baloncesto. A ese nivel estaba el asunto, ¿no? En Puerto Rico en 1988, que no es tan lejano en la historia, ¿verdad? Para los que tenemos 60 años, por ejemplo. Pero a mí, mi pensamiento es, ¿qué pasa con la educación de género? Los estudios de género y la educación de género, esa insistencia en la necesidad de que en el currículo de educación pública, no pensemos en las privadas, por supuesto, exista educación de género. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la resistencia? Cuando hablamos, por ejemplo, de la necesidad de una declaración de emergencia, y aquí entonces la gobernadora lo que hace es un estado de alerta, lo cual es muy políticamente puede ser correcto, ¿verdad? Porque una orden ejecutiva implica que la gobernadora en este caso, o el gobernador en el caso del que fuese, tiene que obligar a los funcionarios y a los empleados públicos a seguir la orden, la orden, ¿no? El estado de emergencia. Y en este momento en el que el gobierno, el Estado, está gobernando a partir de órdenes ejecutivas, ¿verdad? No vayas a la playa, los domingos quédate en tu casa. A partir de órdenes ejecutivas, llama la atención que no se insista o que no se tome aquella discusión que hubo, si mi memoria no me falla, en octubre del 2019, cuando representantes de la colectiva feminista se reunieron con la gobernadora, ¿no? Exigiendo la declaración del estado de emergencia, y ahora se gobierna a partir de órdenes ejecutivas, que sería perfecto, ¿no? Que una de esas órdenes fuese declarar esa emergencia. De hecho, me parece que en el caso de que se ordenara ese estado de emergencia y que se llevara a cabo una orden ejecutiva, ¿no? Me parece que un ciudadano podría llevar a tu mandamo al Tribunal Supremo para exigir que se llevaran a cabo lo que acaba de mencionar la licenciada Fernó, ¿verdad? De que los funcionarios públicos tienen que llevar a cabo todo lo necesario, lo que exista en la ley, lo que exista como ordenanza y como reglamento en ese sentido. Pero no sé cómo ustedes podrían explicar el asunto de manera muy clara para los que nos están escuchando y viendo, sobre la necesidad urgente y absoluta de estudios de género. Lo digo porque quizás entre nosotros y entre quizás los académicos eso esté bastante claro, pero a mí no me parece que esté claro en la gran mayoría de la población, en la gran mayoría de los ciudadanos, que es estudios de género. Sí, yo tengo la mala costumbre de leer los comentarios en la prensa, y los comentarios, por ejemplo, cuando alguien propone estudios de género, los comentarios de los lectores de los periódicos implican que estudios de género es como si te fuesen a obligar a llevar a cabo prácticas que a ti te parecen demoníacas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es necesario, eso sería mi aportación en el día de hoy, explicar un poco qué es eso de estudios de género, por qué es necesario que en Puerto Rico haya estudios de género. A mí una vez me pasó que, o sea, esto me ocurrió, esto puedo dar fe, que en una conversación ¿verdad? En un almuerzo, estaba con este muchacho súper joven y todo, bueno, tenía mi edad el muchacho, o sea, que yo lo considero súper joven. Y estábamos hablando así, entre familia, estaba mi compañero, estaba mi hermano, estaba la esposa, y el joven me ha dicho, estábamos hablando, en esa época se estaba hablando mucho de lo de la educación con perspectiva de género, y yo pues estaba hablando sobre ese tema, no me acuerdo qué dije, que él dijo, lo que pasa es que con eso lo que quieren hacer es homosexualizar a nuestros niños. Esto era un hombre, empresario joven. ¿Tú me entiendes? No te estoy diciendo que esto era don Pancho allá a los 97 años en su casa en no sé qué campo, no.
este era un muchacho joven, homosexualizar a nuestros niños, ¿verdad? Ahí fue que yo dije, wow, es cierto, es verdad que esta es la noción que hay por ahí. Eso me impresionó mucho. Y ahorita cuando Tati hablaba de los adiestramientos, ¿verdad? Todas las personas que inciden en estos procesos, desde los policías, esto, lo otro, sí, ese adiestramiento tiene que ser, ¿verdad? Como transversal, y tiene que ser en el país completo, porque nadie, ¿verdad? Mientras exista esto en una cultura tan retrógrada y tan machista como es la de este país, pues va a ser muy difícil que la policía pueda actuar distinto. Con la policía, ojo, antes de entrar en lo otro, tengo que decir que hay otro problema, ¿verdad? Que no solamente es un cuerpo que tiene sus propios problemas de violencia doméstica muy serios. El año que fuimos con la colectiva feminista al plantón, ese año de las muertes que había habido, de los feminicidios, 4 habían sido de parte de policía. O sea, dentro de la policía hay un problema de violencia de género que es, ¿verdad? Espantoso, no porque lo diga yo, lo ha dicho el propio monitor de la policía que lo ha evaluado, y no solo es el problema, es que hay un problema también de impunidad absoluta dentro de la policía. Por eso es que, ¿verdad? No es solamente que los policías, porque se sabe que los policías son personas violentas, eso lo conocemos, pero hay también un problema de impunidad ahí, porque de nuevo, no lo digo yo, lo dice el propio señor, el monitor y el Tribunal Federal, 0 convicciones. Ese año, por ejemplo, él denunció en un informe que habían 0 convicciones por violencia doméstica en la policía de Puerto Rico. Mientras que en la sociedad en general hay por lo menos un 15%, según ellos mismos indicaban. Y ese tipo de cosas. Hay muchos patrones que indican un problema de impunidad. Pero aparte de eso, ¿verdad? Pues está el asunto de la educación con perspectiva de género, que no es otra cosa que simplemente exponer a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a todo el país, a una cultura de equidad, a una cultura de inclusión, a una cultura de derechos humanos, de que, ¿verdad? De que no se le condene a las niñas por ser niñas a unos espacios particulares o a unas carencias particulares a nivel intelectual, o sea, que las niñas puedan, ¿verdad? Actuar, ser y aprender como cualquier otro niño, o sea, que la educación no tenga esos sesgos de lo que debe ser una mujer según el imaginario nuestro y de lo que debe ser un hombre, y que incluya además todas las otras perspectivas de género que no son solo las binarias. Pero definitivamente yo creo que ese es Tati, no sé qué tú piensas, pero yo creo que ese es, dentro de todo, de los trabajos más importantes que hace el feminismo en Puerto Rico realmente. Porque si bien la educación, tampoco uno puede pensar que la educación siempre es una panacea, ¿verdad? Para todo, no lo resuelve todo, pero cambiar esa cultura por una cultura inclusiva de equidad de género, pues creo que puede ser la base a todos esos cambios que nosotras necesitamos ver. Mira, sin duda, las feministas sabemos, y los que luchan por los derechos humanos también conocen, los que buscan la justicia conocen que hay distintas estrategias que se tienen que utilizar hacia lograr un fin. Si tú quieres transformar la sociedad en una sociedad de mayor equidad de género, sin duda tienes que usar distintas estrategias. Y nosotros hemos estudiado, eso se ha estudiado en distintas partes del mundo, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que mejor resulta, cuáles son las que se deben descartar porque realmente se creía que eran buenas pero no funcionaron. Y eso, casi todas ellas se han implantado en Puerto Rico o se han intentado implantar, y donde más hemos fracasado ha sido en sencillamente lograr que haya un desarrollo de un currículo con perspectiva de género. Las recomendaciones en general son cambiar, hacer una reforma legal para que sea delito esto, para que se ordene esto. Eso ya lo logramos. La ley contra el hostigamiento sexual, la ley contra la violencia doméstica. En términos de reforma legislativa, fuimos exitosas. En términos de desarrollar campañas educativas a través de la televisión, hemos logrado de distintas maneras, en distintos momentos,
apoyo de algunas televisoras o de radio y hemos logrado eso porque eso es costosísimo. Así que si el Estado no asigna fondos para eso, pues no se tienen. Pero se han desarrollado campañas y folletos y hasta comic books con igualdad de género, etc. Hemos logrado reducir el número de casos de violencia doméstica y yo creo que eso es parte de la educación que ha habido. La misma prensa ya no recoge los casos como antes. Yo recuerdo titulares horrendos como enamorado mata novia. ¿Qué clase de mensajes tú estás mandando con un titular que diga enamorado mata novia? O sea, la mató porque la quería. Pues todo el mundo quiere que lo quieran muchísimo, apasionadamente. Pero, ¿qué mensaje es ese? O sea, que tú podías hacer campañas educativas de equidad, y de que cuáles son las señales de peligro y cuál es lo que debes hacer para protegerte. Y por el otro lado venía ese titular. Y que tuvimos que intervenir inclusive con la prensa y decirle, por favor, vamos a hacer talleres si ustedes quieren, pero tienen que recoger cuál es la preocupación social y ser parte de la solución. Pero nunca hemos logrado lo de la perspectiva de género. Tiene una historia increíble desde los 70, demasiado larga para hablar de esta noche, pero cambia el gobierno, aquel pone la orden ejecutiva, aquel la quita. Y lo vimos recientemente, ¿verdad? Cada vez que venía un gobernador y lo aprobaba, después vino Fortuño y lo hizo como oferta de campaña. Y fue la primera ley que aprobó Fortuño, quitar la que habíamos logrado con el gobernador anterior. Y después viene García Padilla, la aprueba otra vez y que mira, el próximo Ricky la quitó. O sea que no hemos logrado pasar de primera base. No hemos logrado, así que se han preparado materiales, no les han hecho caso, se han usado inclusive en otros países, pero aquí no se han implantado. ¿Por qué yo pienso? Porque aquí ha habido un backlash, aquí ha habido una reacción adversa a los logros que tuvimos a niveles legislativos y los cambios que se estaban dando culturales, y aquí se organizó la derecha fundamentalista, religiosa, es la que más ha cabildeado en contra de la perspectiva de género en el currículo de educación. Y lo han demonizado, igual que el ejemplo que acabas de dar, Mari, eso está entronizado y se alimenta, lo promueven, lo insisten, que ese es el objetivo de la perspectiva de género, es hacer homosexuales a los niños. Y sin embargo, bueno, pues en otros países existe, y es uno de los instrumentos más importantes, porque tú puedes establecer un delito para bregar con el adulto que es agresor. Bueno, pues ese ya moro viejo mal cristiano, como decían en la época de mis padres. Pero ¿qué tú haces entonces para evitar que ese árbol esté doblado en la adultez? Pues desde niño, eso es elemental, ¿verdad? Vamos a enseñarles el respeto propio y el respeto ajeno, y que todos somos iguales. Pero quiero destacar algo. Ahora, después de la muerte, del asesinato de George Floyd, se plantearon distintas estrategias para combatir el racismo en Estados Unidos y en Puerto Rico también, y plantearon en ambos lugares que se hiciera una revisión curricular para incorporar en el currículo educativo las aportaciones de la población negra, las tragedias de la esclavitud, las aportaciones en distintos haberes sociales, y nadie estuvo en contra, todo el mundo, eso es lo que hay que hacer. Y ya inclusive sé de pasos que se están dando tanto en universidades en Estados Unidos como aquí, para lidiar con la educación como un instrumento de cambiar las mentalidades, ¿verdad? Oigan, pero cuando nosotros planteamos que haya revisión con perspectiva de género, no se une nadie. Las únicas voces son las nuestras. Y ahí es que yo creo que hace falta una introspección de todos los sectores. Porque yo soy blanca y yo hablo y denuncio el racismo y me uno a cualquier reclamo que haga la población negra por discrimen, por razón de su color del pelo, de lo que sea. Entonces, ¿por qué otros sectores que no son mujeres, que no somos las feministas, no oímos esas voces también clamando por ese instrumento de cambio social tan importante, de cambio cultural tan importante? Así que tenemos mucho trabajo todavía por hacer, pero ahí están las explicaciones. Los políticos con los religiosos haciendo
haciendo consensos allá entre ellos a niveles electorales y de votos. Y se atrasa. Tengo dos preguntas que están haciendo en los comentarios para un poco ir redondeando este tema de la perspectiva de género. Antes en los comentarios mencionaban, y creo que ambas ya lo han ido aclarando, pero quizás para que sea algo más puntual y conteste esta pregunta, que cómo pudiéramos diferenciar un currículo de perspectiva de género de uno que atienda a lo humanístico de calidad. ¿Cuál es la clave o qué es lo que diferenciaría un currículo humanístico de uno de perspectiva de género? Si se pudiera resaltar algo en específico, algún elemento que tendría ese currículo. Yo puedo empezar si tú quieres, Mari, después tú sigues también. Si tú hablas de humanismo, estamos hablando de que compartimos visiones centrales fundamentales, que es el valor del ser humano. Así que si nosotros vamos a respetar el valor de todo ser humano por humanismo, pues ahí no tenemos ningún problema con la perspectiva de género, porque eso es precisamente lo que incorpora en cada materia los materiales que se han preparado, recogiendo la visión de que haya una perspectiva, que no es una sola perspectiva, que hay distintas perspectivas. No es la experiencia de un solo sector de la población. Es recoger otros sentires, otros pensares, otras experiencias de vida. Así que si estamos hablando de derechos humanos, pues entonces no tenemos diferencia, eso es lo que es, pero debemos dirigirnos específicamente a señalar aquellos cambios que queremos tener y que la gente, como el mismo Acevedo decía un rato atrás, no se da ni cuenta. No se da ni cuenta, está normalizado. Si tú no traes el tema, si tú no traes el ejemplo, no se dan cuenta, ¿verdad? Lo vemos continuamente en los chistes. La gente no se debe hacer chistes con relación a racismo, por lo menos que yo me haya enterado de gente por ahí. Ahora los chistes degradando a las mujeres, eso es todo el tiempo, que si la suegra, que si la esto, la otra. Entonces, eso hay que señalarlo para que vayamos dándonos cuenta de que no podemos seguir repitiendo esos patrones y que hay otras maneras de demostrar el respeto al otro ser humano. No es abrirle la puerta, es respetar lo que dice, es escuchar lo que quiere expresar, es considerar sus aportaciones. De eso es lo que se trata, de incorporar las experiencias y los valores de la vida de otras personas. Sí, Mari, ¿quisiera añadir algo? Bueno, no sé si entendí bien, pero los currículos de humanidades, Rafa sabe mucho de eso, están llenos de perspectivas bien machistas, sexistas, o sea que no es lo mismo, digo, excepto porque sea una concepción como la que mencionó Tati ahorita, ¿verdad? Que sea sobre la humanidad y que sea en equidad, pero eso no es lo que nosotros aprendemos realmente cuando vamos a la universidad o a la escuela, o sea, por eso digo que tiene que ser una educación transversal. Yo no soy experta en asuntos de crear currículos ni en nada de eso, ni siquiera soy maestra, pero sí sé que tiene que ser algo transversal y que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre lamento muchísimo que a pesar de que yo me crié en una familia feminista, por lo menos mi mamá era feminista, etcétera, como quiera, cuando yo fui a la escuela, por ejemplo, los surfers eran los varones, los nenes eran los que surfeaban. Nosotros vivíamos bien cerca de la playa siempre y la escuela era bien cerca de la playa y nosotros íbamos todos a la playa y los que surfeaban eran los nenes. Y todavía es la hora que yo me doy golpes yo, ¿verdad? Y me lamento, porque el día que aprendí a surfear fue de los días más felices de mi vida, pero ya yo tenía como 35 años cuando finalmente aprendí a pararme en una tabla y todo eso. O sea, que es algo tan sencillo, yo creo que es como simplemente, ¿verdad? Enseñarle a los niños y a las niñas que todo el mundo hace lo mismo, que no hay esas
distinciones, ¿verdad? Porque yo en mi casa yo jugaba con un carrito, pero ¿por qué nunca fui a surfear? ¿Por qué nunca di ese paso? Porque yo nunca vi una mujer surfeando y porque era una cosa de nene y era como una cosa que tú asociabas, porque todo el mundo, ¿verdad? Esa era la construcción, que los varones eran los que iban y se tiraban en las olas y se paraban, y eso era una cofradía ahí entre hombres. Nosotras como unas bobas ahí esperando en la arena, ¿no? Es un ejemplo bobo, pero yo creo que es así de simple. O sea, simplemente hay que generalizar ese concepto de verdadera igualdad, y entonces cuando vas a hablar de historia, pues hablar de la verdadera historia, no solamente de los próceres hombres, ¿verdad? Sino de todas las mujeres, porque no había mujeres participando en la Revolución de Lares, había mujeres liderando la revuelta nacionalista en el 50. Blanca Canales era una lideresa de esa insurrección. Todas las nacionalistas, o sea, las poetas, las escritoras, de eso uno viene a aprender después cuando tiene interés y demás, pero es muy raro, ¿verdad? En el Museo de Carolina, de los Gigantes de Carolina, que es un museo de lo más interesante que hay por allí, y están todos estos personajes, Roberto Clemente, esto, lo otro, y está Julia de Burgos, y yo, qué, pues emocionadísima, qué bueno, Julia de Burgos, imagínate, carolinense, gigante de Carolina y todo eso. Pues la narrativa del museo, cuando te hacen la historia de Julia, en vez de hacerte la historia de una mujer patriota, de una mujer, la poeta más grande que ha tenido Puerto Rico, por lo menos hasta la mitad, ¿verdad? En la primera mitad del siglo XX, no. Lo que te dicen es que murió alcoholizada porque aquel y que la había dejado, el novio, el marido. Entonces, ese detalle a mí me parece bien, para mí fue devastador, ¿verdad? Porque llevé a una niña pequeña a ver ese museo y que termine todas estas exhibiciones y que al final, cuando le toca el personaje a lo mejor más estupendo de todo el museo, lo que le digan es que murió alcoholizada porque se deprimió porque un novio la dejó. A eso es que yo por lo menos, ¿verdad?, me refiero cuando hablo de la educación que yo quisiera, no para mis hijos que no los tengo, pero para los niños y las niñas de Puerto Rico. Mira, sobre el humanismo, habría que simplemente partir de la premisa de que si estamos hablando de lo humano, de las capacidades que son pertinentes al ser humano, la búsqueda de la promoción de la persona, la reivindicación de la dignidad, la plenitud de los derechos humanos, las características personales, las relaciones de uno con otro, de uno con otra, la educación es el campo fundamental de la sociedad. El rol de género implica la resignificación de lo humano. Así que el rol de género es quizás lo más importante en este momento cuando hablamos de humanismo. Si estamos hablando del humano, pues tenemos que hablar del rol de género. La inmersión en los cambios rápidos del mundo, ¿verdad? Con la globalización nos permite precisamente estar en contacto con el otro. Cuando digo el otro me refiero también a la otra, ¿verdad? Así que el que sea en este momento humanista o sea un profesor de humanidades o le interese el humanismo y no entre en perspectiva de género, en una manera nueva de estudiar la historia. Porque, por ejemplo, cuando Mari habla de Julia de Burgos, eso fue lo que yo aprendí de Julia de Burgos. Una poeta que se murió en New York y estaba borracha. Pero bueno, pues mi deber como resulta que no solamente era una poeta excelente, Julia de Burgos miraba las cosas de una perspectiva precisamente de género que enriquece todas las cosas. Un poema de Julia de Burgos sobre Martín Peña y un poema de Luis Llorén Torres sobre Martín Peña. Es sobre exactamente lo mismo, pero son perspectivas completamente diferentes. Julia de Burgos ve en Martín Peña trabajadores marginados, gente que se tiene que organizar, trabajadores que se tienen que organizar para hacer una revolución. Llorén Torres lo que ve es otra cosa. Llorén Torres lo que ve son una casita de paja y una gente que está allí en un marquito. O sea, en ese sentido, la perspectiva de género yo creo que es quizás lo más importante en este momento.
precisamente por el momento en el que estamos viviendo, ¿verdad? Por la necesidad que tenemos de ese contacto con los otros seres humanos. Pero cuando mencionaste a Julia de Burgos, rápido recordé ese poema porque ese poema es perfecto para hablar de perspectiva de género. Es el mismo sitio, es la misma época, de hecho, son los años 30. Pero a Luis Llorén Torres no se le ocurre jamás pensar que allí hay unos trabajadores que se tienen que organizar. A Julia de Burgos se le ocurrió enseguida el poema. De hecho, Julia de Burgos es la única poeta puertorriqueña, con esto incluye a los poetas, no a los hombres, la única poeta puertorriqueña que escribía de manera consuetudinaria sobre la Revolución Rusa, que para ella era el gran momento en el que los trabajadores se estaban organizando y tomando el poder. ¿Qué otro poeta? Pues esa perspectiva de Julia de Burgos habría que estudiarla muchísimo más que estar hablando de las sandeces, aparte de que son falsas, ¿verdad? De su alcoholismo y ese tipo de vainas. Además que su escribía de manera consuetudinaria sobre la Revolución Rusa, que para ella creo que hablé mucho ya. No, es que ese es un ejemplo precisamente de cómo sobre las mujeres van a nuestra vida personal, a hurgar a ver qué cosa interesante puede haber ahí que decir de esa mujer. Cosas que no van a buscar en el hombre, buscan la obra literaria, la obra política, lo que haya hecho que se haya destacado. Pero entonces cuando hay una mujer, ya sea el caso de Julia de Burgos, que me parece terrible esas dos anécdotas de ustedes, ¿qué hacen cuando hay una mujer candidata? Pues entonces van a hurgar sobre su vida más personal, cómo viste o deja de vestir o cosas que no hacen con relación a los hombres. Así que es una visión que ya desde la salida está doblada, está manchada. Y lo que queremos con la perspectiva, ya sea a niveles inferiores, ¿verdad? De los grados primarios, que es donde estamos preparando hace tiempo ya todos esos materiales, sino a niveles universitarios, como dice Acevedo, ¿verdad? Porque es en niveles universitarios que, por ejemplo, en educación, se enseñaba ya, Rousseau, eso era el padre de la educación, con su famoso libro Emilio, cómo era que se formaba el hombre, porque era el hombre responsable, ético, moral, educado, y es todo un manual de cómo es que se educa al hombre. Los últimos dos párrafos están dedicados a las mujeres y lo único que dice es que tienen que ser educadas para complacer al hombre. Rousseau, el filósofo de la Ilustración. ¿Eh? Así que sí hay que revisar todo y mirarlo desde otras perspectivas, ¿verdad? Y lo que antes era el sumum cum laude del proceso educativo, pues estaba errado, le faltaba la otra mitad. Bueno, compañeros, pues nos hemos deleitado con esta conversación. Alcanzamos un buen grupo, ¿verdad?, de personas que nos ha sintonizado. Hay preguntas que se quedaron sin responder, como por ejemplo si habían ustedes tenido la oportunidad de leer algunas propuestas políticas de los candidatos de ahora para que estén trabajando con el tema de la perspectiva de género. Otras preguntas, por ejemplo, si conocen de casos en otros países en los que se ha implementado un currículo con perspectiva de género y ha sido exitoso. Sí. Bueno, pero ya para esto tendríamos... No tenemos tiempo hoy. Sí, tendríamos que entonces establecer otra cita. Yo les agradezco infinitamente a ambas por estar con nosotros en este espacio. A Rafa por sus comentarios atinados y acertados, y a la internet porque nos permitió estar aquí los cuatro reunidos, como hacía tiempito que no pasaba, que habíamos tenido percance. Últimos comentarios a la gente que nos está sintonizando todavía, que recuerden que Claridad se sostiene gracias al apoyo de las personas que nos donan. Por ahí en los comentarios están las maneras de donar para que este esfuerzo continúe en pie. Y bueno, pues sin más, agradecerles nuevamente y muchas gracias a las personas que sintonizaron. Que se repita la conversación. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.